Hoy vamos a hablar un poquito de ingresos brutos. En realidad vamos a hacer mención a nuestra agenda de vencimientos y recordarles a todos los contribuyentes que dentro de muy poquito, el 30 de abril, está produciéndose el vencimiento de la declaración jurada anual. Muy bien. ¿Qué podemos decir de esto? La declaración jurada anual es una declaración de carácter informativa, porque en realidad lo que se vuelca es todo lo liquidado en los periodos anteriores y además Sí. se vuelca otro tipo de información, como por ejemplo si el local donde se prestan los servicios o se venden los bienes es alquilado o es propio, datos sobre compras, datos sobre consumos, datos sobre sueldos, algunos, digamos, como pequeños indicadores que AREF Ujú. utiliza para empezar a recabar información y determinar algún tipo de relación entre la ecuación de ingresos-gastos. Esto es obligatorio para todos. Esto es obligatorio para todos, excepto nuestros queridos pequeños contribuyentes que están adheridos al régimen simplificado en rentas, ¿no es cierto? En AREF, no necesariamente a los monotributistas. Bien, o sea, no, los monotributistas sería nuestro régimen simplificado de AFIP. En este caso, hacemos referencia al régimen simplificado de rentas. Como les decía, esta declaración jurada se hace a través del sistemita Dracma, que es nuestra vía de comunicación entre AREF y el contribuyente, y se ingresa con clave fiscal por medio de la página de AFIP. Bien. Bien. Así que bueno, básicamente eso queríamos decir hoy, pero vamos a hablar un poquito de lo que pasó con ingresos brutos, ¿no es cierto? Esto es como contarles un poquito la historia con el diario del lunes, pero tal vez está bueno retomarlo, ¿bien? Porque ¿qué pasó en el verano? Capaz estábamos todos de vacaciones y cuando llegamos nos enteramos de que nuestro contador, que seguramente no se fue de vacaciones, se quedó trabajando. Siempre los sacrificados son los contadores. Siempre los sacrificados somos los contadores, es verdad. Nos vamos siempre como en épocas de poco movimiento Claro. impositivo. O sea, después de este vencimiento que mencionaste ahora, después del 30, se pueden ir de vacaciones. ¿O De- qué viene después? Después viene ganancias. Ganancias, Después tenés viene, razón. después viene Bueno, ganancias. Así ya que vamos a hablar de eso oportunamente. seguramente hablaremos oportunamente, ganancias y bienes personales. Hablaremos un poquito más adelante. Pero, como te decía, vamos a hablar un poquito de lo que pasó con ingresos brutos este verano, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros nos desayunamos con una reforma en la tarifaria provincial que modificaba las alícuotas de la mayoría de las actividades que vinculan al comerciante, ¿bien? Ujú. Porque se modificó la alícuota aumentándola de por lo general de un 3 a un 3,5 para las actividades de venta al por menor o algunos servicios que también se suelen prestar por comerciantes, ¿no es cierto? Así que inmediatamente esta situación afectó directamente a los precios Ujú. de minoristas, ¿no es cierto? De los comercios. O sea, traducido, aumentó la alícuota significa que tengo que pagar más de ingresos brutos. Exacto. El contribuyente tiene que pagar más de ingresos brutos. Y no solamente aumentó la alícuota, bien, para algunas actividades de ingresos brutos, sino también que aumentaron los adicionales. ¿Por qué? Porque nuestra ley provincial establece de que para los ingresos brutos hay algunas adicionales de carácter obligatorio que tienen una afectación específica, o sea, la recaudación de esos adicionales a los ingresos brutos tiene una afectación específica, como por ejemplo el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales, ¿bien? Ujú. Este también, antes era digamos, la alícuota era del 1% y pasó al 1,5%, ¿verdad? ¿Cuál es la afectación que tiene este fondo específico? Es básicamente educación y salud. O sea, del 1,5% que pagamos sobre la facturación neta, ¿bien? De los, digamos, de todos los contribuyentes, Sí. ese dinero va a parar a los hospitales, a las escuelas de la provincia, ¿bien? Y además hay otro adicional que es el FOSFISP, que sería el fondo
de financiamiento del sistema previsional, que esto también surgió como una, digamos, Respuesta. sí, más que una respuesta, digamos, como una herramienta fiscal Ujú. para poder paliar la crisis que estaba atravesando el viejo IPAUS, ¿no Sí. es cierto? Entonces, lo que se hizo fue grabar determinadas actividades, en este caso son muy poquitas, el otro adicional sí alcanza a la gran masa de actividades, hay muy poquitas que están excluidas. Y en el caso del FOSFIFS, alcanza actividades de tipo financiera, como por ejemplo la intermediación. ¿Está? En el caso de la intermediación, lo que se hace es, se le cobra por esa actividad en particular, sobre esa base imponible, se estaba cobrando un 3,5 y pasaron a un 4. ¿Qué Ujú. quiere decir? Que, por ejemplo, las actividades de intermediación financiera pagaban el 3 de ingresos brutos más el 1,5 más el 3,5, ahora el 4. Sí. ¿Bien? Entonces, como para tenerlo presente, este tipo de actividades, para quien las presta, le resulta, digamos, como bastante, digamos, la carga impositiva es bastante alta. Ujú. ¿Está? Por ejemplo, podemos hablar de productores de seguro o asesores de seguro, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquellos comercios que te cargan la SUBE o que te cargan o te cobran el Rapipago, Es por uno de los ejemplo. grandes problemas que tenemos en Argentina, ¿no? Cuando se habla de la presión tributaria que tienen algunos sectores, ¿no? Sí, 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 es increíble en Argentina, digamos, la presión tributaria con la que se vive, especialmente en el continente. Nosotros acá, digamos, todavía tenemos el beneficio de la 19640, pero la verdad es que a veces se hace como bastante Cuesta arriba. pesado, y además la realidad es que, digamos, hay países desarrollados que también tienen una presión, digamos, tributaria no a nuestro nivel, pero sí alta. Pero realmente nosotros vemos en esos países que los impuestos que se nos cobra se vuelcan realmente en la sociedad. O sea, hay como una devolución en lo que tiene que ver con infraestructura de carreteras, salud, independientemente de que sea o no pública, ¿no es cierto? O Ujú. sea, es como que vemos que todo funciona, transporte público. Y realmente a veces en Argentina uno es medio reticente a pagar impuestos porque dice, me cobran un montón de impuestos y no los veo. Sí. ¿Bien? Entonces bueno, ahí es donde uno por ahí se demuestra como, digamos, reticente a pagar los impuestos, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en la cátedra de economía vemos un poquito esto, y cuando hablamos de los países, por ejemplo, latinoamericanos, en donde tal vez la conciencia contributiva está un poco como, como opacada, ¿no es cierto?, por la corrupción, nosotros vemos de que, por ejemplo, dentro de lo que son las arcas de las recaudaciones del Estado, tienen un papel muy importante, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, al IVA. Claro. ¿Por qué? Porque ese impuesto se cobra inmediatamente. Uno compra una computadora y ya en ese momento el consumidor está pagándole al Estado el IVA. ¿Bien? En cambio, en países, digamos, con otro tipo de conducta contributiva, el mayor caudal de ingresos que tienen esos países es a través de los impuestos autodeterminados, como por ejemplo el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias, ¿no? Que entonces hay como una gran conciencia contributiva. Podemos verlo incluso, digamos, en ejemplos medios burdos, como en capítulos de Los Simpsons, en donde Ujú. Homero se encuentra juntándose todos los tickets y preparando su declaración de impuestos, ¿no es cierto? Como para, digamos, ejemplificarlo, ¿no es cierto? Para toda situación en la vida hay un Hay un capítulo de Los capítulo de Los Simpsons. Simpsons que lo pueda Fer, y justificar. este aumento que mencionabas de las alícuotas, esto que sucedió en el verano, ¿se plantea como el único aumento de este año o hay posibilidades de que esto vuelva a suceder? Por lo menos en materia de ingresos brutos, se estima que es el único, porque, digamos, la tarifaria no se modifica
digamos, con mucha frecuencia, Ujú. ¿no es cierto? O sea, se modificaron no solamente las alícuotas, sino O también... sea, era una actualización. Era una actualización, sí, sí, sí. Pero a veces, digamos, como las alícuotas son un porcentaje, van directamente de la mano con la recaudación, digamos, como la facturación, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, por ahí no hay tanto. Cuando uno dice nos aumentaron la alícuota, ahí quiere decir de que se actualizó el importe de la alícuota y también va a ir de la mano de si uno factura más, por supuesto tendrá que pagar más, ¿no es cierto? O sea, esta proporcionalidad. Bien. Pero como te decía, bueno, también se aumentaron los importes de las multas o de, no sé, la tasa de interés para esas personas que no cumplen en tiempo y forma con su obligación tributaria, cuestiones de ese tipo. Muy bien. ¿Algo más que nos haya quedado en el tintero o no? No, creería que no. Suficiente Bien. por hoy. Muy bien. Muchísimas gracias, Fer, por toda la información que nos trajiste. A tener en cuenta cualquier consulta, siempre consultar al contador, a la contadora que más a mano tengamos, ¿no? El profesional en ciencias económicas nos va a saber asesorar. Sí, por supuesto, ¿no es cierto? Siempre la recomendación es asesorarse con alguien que sepa, que estudió y que nos puede dar una mano para no omitir, no cometer errores y, digamos, mantenerse dentro de la buena conducta contributiva. Muy bien.